Bien, jóvenes, buenos días, alumnos de segundo año de secundaria del Colegio Altair. Estamos en el curso de biología, ¿no? Esta es la clase número 21 y vamos a recordar un poquito qué es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando la zoología. ¿Qué es la zoología? Es la ciencia que estudia a los animales. Esa es la definición de manera general, ¿no? Y hemos visto en las clases anteriores que a los animales se los clasifica en más de 30 filums. ¿Qué son los filums? Son un grupo, ¿no? Un grupo de animales que tienen ciertas características comunes, ¿no? Como si fuera una gran familia, denominada filums. Entonces vamos a ver nosotros que hay más de 30 de estas grandes familias, ¿no? Pero nosotros solamente nos dedicaremos al estudio de 9, felizmente, ¿no? A 9. Bien, ¿cuáles son estos 9 filums de la familia de los animales? Pues tenemos, por ejemplo, el filum porífera, ¿no? Por ejemplo, caso de las esponjas de mar, el filum cnidaria, caso de las medusas, el filum platelminto, caso, por ejemplo, de las tenias, ¿no? De las tenias. El filum nematodo son aquellos gusanos redondos, acuérdense de eso. El filum anélido, caso, por ejemplo, de las lombrices de la tierra, de lombrices de tierra. Sus cuerpos están segmentados, ¿no? Están divididos en anillos, por eso se les clasifica como anélidos, ¿no? Caso, por ejemplo, también del filum molusco. El filum molusco, caso, por ejemplo, de los caracoles, ¿no? El filum artrópodo, caso, por ejemplo, de los insectos. Caso, por ejemplo, de los arácnidos. Una cosa es arácnidos, otra cosa es insectos. El caso del filum también equinodermo, ¿no? Caso, por ejemplo, de las estrellas de mar. Ejemplo, las estrellas de mar. Y por último, el último filum que nosotros vamos a estudiar es el filum cordado, es decir, aquellos animales que tienen cuerda vertebral, columna vertebral. Y dentro de esos animales que tienen cuerda vertebral, pues estamos también nosotros incluidos ahí, ¿no? Estamos incluidos los seres humanos, porque tenemos una columna vertebral, recuerden ustedes, ¿no? Bien, entonces miren, de acuerdo a este criterio, es decir, si poseen columna vertebral o no poseen columna vertebral, es decir, hay animales que van a poseer columna vertebral, hay otros que no tienen columna vertebral. De acuerdo a este criterio, pues los vamos a clasificar nosotros en animales vertebrados y animales invertebrados. Vertebrados si tienen columna vertebral e invertebrados si no tienen columna vertebral, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, de estos 9 filums, ojo a esto, de estos 9 filums que nosotros vamos a estudiar, vamos a ver que 8 filums pertenecen a los animales invertebrados. 8 de los 9, 8 de los 9 filums pertenecen a los animales invertebrados, es decir, a los que no tienen columna vertebral. Y uno solo, el filum cordado, pues es el que sí pertenece a los animales que tienen vértebras, ¿no? Que tienen columna vertebral. Muy bien, entonces nosotros en primer lugar nos dedicaremos al estudio de estos animales, de los animales invertebrados, los que no tienen columna vertebral. Muy bien, comenzamos entonces nuestro estudio definiendo a los animales invertebrados. Los animales invertebrados, repito, son aquellos que no presentan una columna vertebral. A esta columna vertebral se le llama notocorda, es decir, no presentan notocorda, no presentan columna vertebral. De todos los animales, del 100% de los animales, el 95%, ¿no? El 95% de los animales, ¿no? Son animales invertebrados, el 95%, y apenas el 5% restante son animales que tienen vértebras, incluido ahí el ser humano, ojo a eso, ¿eh? Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos 8 filums a los cuales pertenecen estos animales invertebrados? Tenemos al filum porífera, caso por ejemplo de las esponjas, miren, las esponjas de mar, ¿no? Lo hemos visto las esponjas de mar en las películas. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, Buscando a Nemo, no? Ahí, por ejemplo, ¿no? El pez payaso se refugia, ¿no? En una anémona. Ese es un caso, es un ejemplo de porífera. También tenemos al filum cnidario, miren acá, al filum cnidario, acá, filum cnidario, caso por ejemplo, cnidario, caso por ejemplo las medusas, ¿no? Las medusas. Platelminto, los platelmintos, los gusanos, es decir, los gusanos planos, caso de las tenias, ¿no? Los tenias que causan enfermedades, ¿no? Nemátodos, esos son los gusanos redondos,
¿no? Que también pueden entrar a nuestro sistema digestivo y causarnos enfermedades, ¿no? Caso de los anélidos, las lombrices de tierra, ¿no? Su cuerpo de la lombriz de tierra está segmentado, está dividido en anillos. También aquí tenemos los moluscos, miren, el filum molusco. El filum molusco, caso por ejemplo los caracoles, las almejas, los mejillones, ¿no? Que nos gusta mucho comer, ¿no? Muy bien, en los platos típicos peruanos. Los artrópodos también, el filum artrópodo, caso de los insectos, miren, los insectos, caso de los arácnidos. Y por último los equinodermos, caso por ejemplo los pepinos de mar o también llamadas estrellas de mar, ¿no? O erizos de mar, perdón, y las estrellas de mar. Bien, entonces nosotros vamos a estudiar a esos 8 filums, miren. Comencemos entonces el estudio de estos 8 filums, viendo algunas características generales. Decimos que estos animales invertebrados son los que no tienen columna vertebral, pero sí presentan una protección corporal, miren. Algunos de estos animales están protegidos por una concha. Caso, por ejemplo, ¿de quiénes? De los mejillones, por ejemplo, ¿no? Están protegidos por una concha, una cubierta protectora, ¿no? Caso, por ejemplo, también de los caracoles, que también están cubiertos por una concha protectora. Miren acá, caso de los caracoles. Pero hay unos que no tienen una concha protectora, sino que tienen espinas o que tienen placas, ¿no? Que tienen placas calcáreas como medio de protección. Ejemplo, las estrellas de mar. ¿Sí? Pero vamos a ver que hay otros animales que no presentan esta protección corporal. No tienen protección corporal. Caso, por ejemplo, de quiénes? Los gusanos. Los gusanos no tienen ninguna protección corporal. Caso de las esponjas de mar, tampoco no tienen. Las medusas, peor. No tienen ningún tipo de protección corporal. Muy bien. Entonces comenzamos el estudio con este filum, miren, el filum porífera. El filum porífera. ¿Ya? Ahí está una fotografía, ustedes ven ahí una esponja de mar, ¿no? Todo el cuerpo de la esponja de mar está cubierto por unos pequeños agujeritos, ¿no? Unos poros ahí, ¿no? Por eso se llama porífera. De ahí viene su nombre, porífera. Se les denomina animales diploblásticos, es decir, en su vida embrionaria solamente tienen 2 capas germinales, ectodermo y endodermo, nada más. ¿Sí? Estos animales solo tienen 2 capas germinales. Nosotros, los seres humanos, tenemos 3 capas germinales, miren, 3, ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero estos animales, las esponjas de mar, solamente tienen 2 capas germinales en su vida embrionaria. ¿Ya? Bien. ¿Qué más podemos decir? Que en su etapa larvaria tienen 2 etapas en su vida. Estos animales tienen 2 etapas en su vida. Primero tienen una vida larvaria, una vida no joven. En su vida joven, pues son libres, tienen una vida libre. Pero después se convierten en adultos. Y en su vida adulta, estos animales ya no se mueven, están ahí, ¿no? Están adheridos, por ejemplo, a las rocas, al fondo del mar, o pueden estar también adheridos al cuerpo de otros animales. También pueden unirse al cuerpo de otros animales y vivir ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, es habitual, por ejemplo, que estos de la especie, estas esponjas de mar, vivan, por ejemplo, en colonias. Forman grandes colonias, ¿no? Forman grandes colonias. Y al formar grandes colonias, pues también sirven de refugio. ¿Para qué? Para otros animales, ¿no? Sirven de protección para otros animales. Caso de lo que dije, ¿no? De la película Buscando a Nemo. ¿Quién no ha visto Buscando a Nemo, no? Por ejemplo, el pez payaso, ¿no? Ese pececito de colores, naranja, ¿no? Con rayas negras, amarillas, pues se refugiaba, ¿no? En una anémoda marina, ¿no? Ese es, por ejemplo, ese es un ejemplo de esa anémoda, es un ejemplo de el filum porífera. Bien, entonces tienen 2 vidas, una vida libre, una vida joven, una vida libre y una vida una vida adulta, donde están fijas ya un sustrato, puede ser a la roca o a otros animales. Bien, seguimos. Estos del filum porífera, ¿ya? Van a habitar ¿dónde? En el agua del mar, generalmente en el agua del mar. Más de 4.800 especies viven en el mar. 4.800 especies, miren, viven en el mar. También pueden vivir en el agua dulce,
también viven en lagunas, pero son pocas especies, son algo de 150 especies, poquitas. Más especies viven en el agua del mar, 4.800 especies. Pero, a pesar de que viven en el agua del mar, no pueden vivir en lugares muy profundos, solamente en lugares poco profundos, ¿no? Poco profundos. Muy bien. Estos Delphinium porifera pues están cubiertos de poros, como su nombre lo indica. Están cubiertos de poros, ¿no? Muy bien. ¿Para qué les sirven estos poros? Ahí vean ustedes este dibujo, ¿no? Acá hay flechas de color celeste, por donde ahí dice entrada del agua. Pues estos poros les sirven ¿para qué? Para que entre el agua. Pero esta agua tiene que entrar ¿con qué? Con oxígeno y también tiene que entrar con nutrientes. Entra con oxígeno y con nutrientes, con comida para esta esponja de mar, porque es un animal, ¿no? A pesar de que no se mueve, es un animal. Ahí, entonces, entra el alimento, ¿no? A través de estos poros, y adentro hay una cavidad corporal, miren, una cavidad central, aquí adentro, acá lo voy a marcar de color rojo, se llama espongiocele, ¿no? Espongiocele. Ahí también vamos a ver unas células, miren, unas células acá que tienen cilios, miren, ¿no? Esas células con cilios van a ayudar a que ahí se adhiera, por ejemplo, el oxígeno y los nutrientes. Ahora, el agua restante, el agua que ya no ha dejado sus nutrientes, ahora esta agua, miren, de lo que entró, ahora sale. Pero sale por un orificio superior, miren. Por un orificio superior, llamado ósculo. Entonces, el agua que entró, dejó sus nutrientes, ahora sale por el ósculo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Miren, ahí podemos ver una imagen donde hay un experimento, ¿no? Se coloca agua coloreada a los costados, vemos como el agua coloreada entra por los poros y esa agua coloreada después sale, ¿no? Por este ósculo, por el orificio de arriba de la esponja de mar. ¿Ya? Bien. Tienen una gran capacidad de filtrar el agua. Ellos son capaces de filtrar hasta 300 litros de agua en un día. 300 litros de agua en un día, cada esponja. ¿No? Muy bien. Seguimos. Ahora, entonces aquí tenemos, miren, ¿no? Hemos partido en dos por la mitad, hemos partido por la mitad, mejor dicho, una esponja de mar, y podemos ver ahí la parte interna de la esponja de mar. Tenemos entonces, miren, una superficie externa que está cubierta de células. Miren, esas células son células epiteliales. ¿Ya? Esas células epiteliales, miren, se llaman pinacocitos, ¿ya? Los pinacocitos. Entonces, miren, acá está. Acá podemos ver un pinacocito separado. Entonces, tiene una piel también, ¿no? Entonces, esa piel está cubierta por células epiteliales, llamadas pinacocitos. También hay otras células, miren, unas células especializadas, ¿no? Que forman los poros, miren. Los poros, que forman los poros. Esos son los porocitos. Observen acá hay un porocito, miren. ¿Sí? Ahí hay un porocito. A través de esos porocitos entonces ingresa el agua con los nutrientes, agua con oxígeno, ¿no? Del exterior. Bien, ahora acá tenemos, miren, otras células miren, con flagelos. Acá están los coanocitos, miren. Acá podemos ver una ampliación, ¿no? Los coanocitos. Los coanocitos ya están dentro de la esponja, miren, en el espongiocele, adentro, en esta cavidad interna, ¿no? Ahí están entonces estos coanocitos, ¿ya? Estos tienen una función de que capturar el oxígeno que entra, el agua con oxígeno, agua con nutrientes también, los capturan, ¿no? Con esos cilios que tienen ahí, ¿ya? Con esa colita, ahí que ven una colita acá, ya ese es el encargado de capturar el oxígeno, el alimento también. Muy bien. Miren, entonces el agua entra hacia el espongiocele, los nutrientes es atrapado a través de los coanocitos y después esa agua ya sale por este ósculo, este orificio superior, ¿no? Entonces miren, así es como se alimentan de manera sencilla estas esponjas marinas, que son los primeros animales que estamos estudiando nosotros, ¿verdad? Bien, ¿qué más podemos encontrar? Otros tipos celulares que también encontramos, por ejemplo, miren, son los amebocitos. Miren, acá también tenemos otros amebocitos. ¿Qué son los amebocitos? El término cito quiere decir que se trata de células, miren. ¿Ya? Son células intermedias, son células gelatinosas, ¿no? Que no muestran una forma claramente definida, sino
cambian de forma, ¿ya? Pero que realizan varias funciones. Por ejemplo, una de ellas es almacenar, almacenan energía, almacenan nutrientes, miren, ¿sí? Para, por ejemplo, ¿no? Para cuando ya no haya suficientes nutrientes, pues para que el animal, estas esponjas marinas, ¿no? Vayan a sus células de reserva y obtengan el alimento que necesitan, ¿ya? Muy bien. También tienen células reproductoras, miren, para ambos sexos. Es decir, va a haber células reproductoras masculinas y femeninas en una misma esponja. Entonces vamos a decir que estas esponjas pueden ser hermafroditas. Presentan ambos sexos, masculino y femenino, en un solo animal. ¿Ya? Bien. Seguimos a ver. ¿Cuáles son los tipos de esponjas? Ahí podemos ver tres tipos de esponjas. Miren, tres tipos de esponjas marinas, ¿no? Una esponja cubierta por formaciones calcáreas, minerales, ¿no? Esponjas calcáreas, por ejemplo, acá tenemos esponjas calcáreas. Hay otras esponjas, ¿no? Que tienen otra especie de esqueleto, como por ejemplo las esponjas silíceas. En lugar de tener formaciones calcáreas, es decir, a base de calcio, tienen otro esqueleto a base de silicio, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos esponjas córneas. Miren, acá tenemos esponjas córneas, tres tipos, ¿no? Esponjas calcáreas, esponjas silíceas y esponjas córneas. Bien, ahora, de estos del filum porífera, también vamos a ver que tienen ciertas características. ¿Cuáles son las características? ¿No? ¿Cuál es su hábitat? Generalmente su hábitat de estas esponjas es el mar, ¿no? Por eso se llaman esponjas marinas. Unas pocas pueden vivir en las lagunas, por supuesto, ¿no? Su cuerpo, de acuerdo a su movimiento, se les llama animales sésiles, es decir, que no se mueven, no se desplazan, ¿no? Están ahí, ¿no? Están ahí anclados en la superficie del mar, ¿no? En las rocas, en otros animales, no se mueven. En cuanto a su cuerpo, ¿qué decimos? Su cuerpo no es simétrico. Podemos verlo claramente nosotros en los dibujos, ¿no? Que hemos visto. No es simétrico. La verdad que es asimétrico, ¿no? Son irregulares. Tienen perforaciones que se llaman poros, de ahí viene el término porífera, ¿no? Su sistema digestivo, miren. Su sistema digestivo, pues es sencillo, ¿no? Es sencillo, como ya hemos visto, ¿no? Carecen de una capa germinal que es el mesodermo. No tienen el mesodermo, pero sí tienen el ectodermo y el endodermo. En cuanto a su reproducción, hemos dicho que tienen una reproducción asexual y también una reproducción sexual. ¿Ya? La reproducción asexual generalmente lo hacen por gemación. Es decir, ¿qué es la gemación? Al costadito de la esponja sale una pequeña yema, como un granito. Ese granito va creciendo al costado de la esponja. Crece poco a poco, ¿sí? Hasta que alcanza un tamaño determinado. Y de ahí se desprende de la esponja. Se desprende, ¿ya? Esa yema, esa formación, ese granito. Una vez que ha crecido se desprende y da origen a una nueva esponja marina. Pero también se reproducen sexualmente, es decir, hemos visto que muchas de las esponjas son hermafroditas, tienen sexo masculino y sexo femenino. También se reproducen entonces sexualmente. Muy bien. También vamos a ver el filum cnidario, ¿ya? Con respecto a los filum cnidario, que son animales, como ustedes lo ven, ¿no? Ahí en sus imágenes, cuyo cuerpo posee un solo orificio por el cual se alimentan y también por el cual eliminan sus desechos, ¿no? Es decir, un solo orificio que funciona como boca y ano a la vez. Esa es la característica principal de los cnidarios. Caso, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, ¿no? Caso, por ejemplo, de las medusas. Y caso, por ejemplo, de las famosas anémonas, ¿no? Bien. Rápidamente, a ver, avanzamos con respecto a los cnidarios. ¿Qué podemos decir? Que algunas características de los cnidarios que son de vida acuática. ¿Ya? Principalmente también los vamos a encontrar en agua marina, ¿no? Tienen una forma de una bolsa, ¿no? El caso de las medusas, tiene forma de una bolsa con una abertura, ¿no?
También presentan una bolsa digestiva, también presentan tentáculos. Muchos de esos tentáculos pueden ser venenosos por las espinas urticantes que tienen en esos tentáculos, ¿no? Que inyectan veneno, ¿no? También tienen células especializadas que, ¿no? Se contraen, de ahí les ayudan a moverse. Por ejemplo, tienen células especializadas que son células que funcionan como músculos, ¿no? También tienen células especializadas que les informan de lo que sucede a su alrededor. Esas son células sensoriales, ¿no? Que les avisan de lo que ocurre alrededor. También tienen células especializadas nerviosas. En cuanto a su reproducción de estos cnidarios, de este filum cnidario, ya estamos en el filum cnidario, decimos, por ejemplo, que tienen una reproducción asexual. ¿Caso de quién? Caso de los pólipos, por ejemplo. Los pólipos marinos tienen un tipo de reproducción asexual que es por gemación. De nuevo, ¿no? Sale un pequeño granito al costado del pólipo. Ese granito va creciendo y de ahí se desprende y se forma un nuevo organismo vivo, un nuevo pólipo. Pero también tienen una reproducción sexual, miren. ¿Ah? Es decir, tienen células sexuales masculinas y femeninas y se produce una fecundación externa, ¿no? Fecundación externa. ¿Cómo los vamos a clasificar? Por ejemplo, a estos cnidarios los clasificamos como de acuerdo a la especie, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, los pólipos, las medusas, ¿no? Esas medusas que tienen, vamos a ver que tienen una especie de velo. Ahí tenemos, en ese caso, los clasificamos como los hidrozoos. También tenemos caso de los pólipos y medusas sin velo, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos a los esfisozoos. También tenemos que hay estos cnidarios que tienen forma de un cubo con tentáculos. Ahí tenemos, los clasificamos entonces como los cubozoos. Caso de las anémonas y los corales los clasificamos como antozoos. ¿Ya? Antozoos. Bien, rápidamente, entonces miren, vamos a explicar un poquito lo que hemos mencionado ahorita si no se entiende, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos, miren, de estos cnidarios. A la izquierda tenemos a una medusa con sus tentáculos, ¿no? Tentáculos urticantes, venenosos. Y también tenemos al costado derecho, tenemos a una anémona, ¿no? Ahí, por ejemplo, está refugiándose un pez payaso dentro de los tentáculos de esas anémonas. Esos tentáculos también son venenosos, por supuesto, muy venenosos, ¿no? Pero en el caso del pez payaso no les hace nada, ¿no? Tienen una inmunidad innata hacia el veneno de las anémonas. No les hace nada el veneno de las anémonas a los peces payasos. Bien, entonces, se los clasifica como cnidarios. ¿Por qué? Porque van a tener un tipo de célula especializada que se llama cenodocito. Entonces, como tienen estos cenidocitos, ¿no? Entonces, por eso se los clasifica como el filum cnidario. ¿Ya? ¿Qué de importante tienen estas células, estos cenidocitos? Es que estos cenidocitos, ¿no? Poseen una estructura punzante, ¿ya? Que se encarga de ¿qué? De inocular veneno, ¿ya? Se encarga de producir e inocular veneno. Entonces, por eso es que estas células, ¿no? Cenidocitos son importantes y de ahí deriva el nombre del filum cnidario, ¿ya? También se les conoce como celenterios, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen numerosos tentáculos también y tienen una simetría. Estos sí son asimétricos, son simétricos, es decir, son iguales por ambos lados. Cuando estudiamos a los poros, ¿se acuerdan? Eran asimétricos. Pero estos ya, en el caso de las anémonas, caso de las medusas, ya tienen una simetría radial, ¿ya? Muy bien. Vamos a estudiar entonces que hay... estos también durante su vida tienen una vida libre, caso de las medusas, y también tienen una vida sésil, ¿ya? Sésil, es decir, una vida donde ya se fijan a una roca y de ahí no se mueven, ¿ya? Ese es el caso, por ejemplo, del pólipo, de los pólipos. Muy bien. Entonces, miren, los cnidarios presentan un tipo de reproducción que se llama la alternancia de generaciones. ¿Qué es la alternancia de generaciones? Observen. Primero tienen una vida libre. Ahí está la medusita, miren, se está moviendo de un lado a otro.
¿sí? Esta medusita, ¿no? Ahí está. Luego esta medusita, ¿verdad? Ya tiene una vida sésil. Una vida sésil. De lo que estaba nadando libre, ahora se fija a una estructura y ahí pasa su vida adulta. Entonces, miren, los pólipos que están fijos a una roca, al fondo marino, entonces tienen un tipo de reproducción que es asexual. Y las medusas que son de vida libre, que están nadando ahí libres, miren, tienen una reproducción sexual. ¿Ya? Cuando están fijas, es asexual. Cuando están en vida libre, es sexual. A eso se denomina alternancia de generaciones. Se alterna, ¿no? Se alterna. Primero tienen una reproducción asexual y de ahí una reproducción sexual. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Se alterna. Muy bien. Sigamos a ver rápidamente. Estamos estudiando al semidario, los animales. Miren, ahí tenemos una anémoda de mar. ¿Ya? Ahí podemos ver un pez payaso, miren, ese pez payaso. ¿Han visto la película Buscando Nemo o no? Ahí está, ¿no? El pez payasito ahí refugiándose dentro de esos tentáculos de las anémonas. Entonces, estas anémonas son animales que se adhieren normalmente a un sustrato, tienen una vida sésil, no se mueven, ¿no? En algunos casos se adhieren, por ejemplo, a la arena del fondo del mar, ¿no? En otros casos también se adhieren a las rocas, hasta en el cuerpo de otros animales, por ejemplo, las conchas de los crustáceos, los moluscos. Ahí también se adhieren las anémonas. Y ahí les gusta vivir, ¿no? ¿Hasta cuánto pueden llegar a medir estas anémonas? Pueden llegar a medir desde 1.25 centímetros, pequeñitas, hasta 2 centímetros de diámetro, ¿no? Son animales pequeños. Miren, son pólipos solitarios, ¿no? Los pólipos solitarios. Se parecen más bien una colorida planta, se parecen más bien a plantas que a animales. Nadie podría decir que son animales, ¿no? Cualquiera que lo ve diría que son plantas, pero no, son animales, las anémonas. ¿Cuántas especies de anémonas hay? Hay más de 1200 especies de anémonas. ¿Ya? 1200 especies de anémonas, pero las más conocidas son solamente 3. ¿Ya? Por ejemplo, podemos hablar del género Heteractis, que tiene largos tentáculos, ¿no? También podemos hablar del Heteractes magnifica, ¿no? Que tienen unos tentáculos un poquito más cortos, ¿no? Y también podemos mencionar al Stichodáctila, ¿ya? El Stichodáctila, que tiene un aspecto de una toalla, ¿no? Una alfombra, es decir, con tentáculos muy cortos, muy cortos. Bien, jóvenes, esto ha sido la clase del día de hoy. Ya, por favor, seguimos nuestra clase de biología, la continuamos el día jueves. Cualquier consulta que tengan me pueden ubicar, por favor, ahí en el WhatsApp o pueden llamarme a mi número de celular. Bien, muchas gracias.